Y a las 9:35 vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a escuchar esto primero, Carlos. Gracias, Padre, gracias, mi Padre. Gracias, mi Padre adorado que me cumpliste. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias, mi Padre, gracias. Ay, mi hijo, ven. Llegó su recompensa. Yo estoy bien. Era más guapo. Eso que escuchamos es el llanto conmocionado de una madre al recibir a su hijo adolescente tras ser excarcelado en Yare. Esto es un padre en Tocuyito. ¿Cómo te amo, mi panita? No. ¿Cómo me hiciste falta, mi rey? ¡Ay, te amo! ¡Te amo, Dios! ¡Como valiente que todavía Fueron momentos realmente conmovedores, estremecedores. Vamos a conversar con el abogado Gonzalo Jimiop Santomé, del Foro Penal. Gonzalo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Siempre un gusto estar con ustedes. Gonzalo, ¿qué balance haces de estas excarcelaciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un proceso que en este momento, mientras estamos hablando nosotros, continúa. Es decir, es algo que no ha culminado, es algo que todavía está en curso y eso evidentemente pues hace un poco difícil tener ya pues un balance definitivo de lo que está pasando. A esta hora, César Miguel, en Foro Penal hemos confirmado 143 excarcelaciones de presos por motivos políticos, todas ellas de las personas que fueron encarceladas en este contexto de represión postelectoral. En todos y cada uno de los casos hablamos de excarcelaciones y no de liberaciones, porque se les ha excarcelado bajo medidas cautelares. Esto quiere decir que los procesos penales en su contra continúan. No tenemos todavía muy claro cuáles son esas medidas cautelares que cumplir estas personas mientras su proceso continúa. Sin embargo, de unas pocas boletas de excarcelación que hemos podido ver, aparentemente estaría orientado todo esto hacia el hecho de tener que presentarse periódicamente ante los tribunales, y en algunos casos hemos visto que también se ha incluido la prohibición de salida del país. Esto es lo que sabemos hasta ahora. De estas 143 excarcelaciones, hemos verificado, confirmado la excarcelación de 10 adolescentes y de 9 mujeres hasta esta hora, reitero, porque este es un proceso que continúa, ¿no? El fiscal general habló de 225 excarcelaciones. Nosotros estamos pues corroborando y verificando esos datos. No es sencillo, porque es un proceso que se ha adelantado única y exclusivamente a instancias de las instituciones públicas, del poder en Venezuela. Ciertamente se trata de excarcelaciones que han nacido pues de la solicitud de revisión de las medidas que ha formulado el Ministerio Público, y en este contexto es que se han venido dando, pues, Sí. como se ha venido denunciando, los abogados, no solo privados, sino los abogados de ONG, distintos pues de los defensores públicos, no hemos tenido en ningún momento acceso a los expedientes, y esto hace pues un poco difícil esto de corroborar la Sí. información. Pero verificados hasta el momento 143 excarcelados. ¿Por qué tan pocos adolescentes si se estima que son 69 los que están detenidos? ¿Y por qué tan pocas mujeres? Mira, el problema con esa pregunta, César Miguel, es que como ha ocurrido siempre cuando se dan estas excarcelaciones masivas, normalmente en los días cercanos a diciembre, es que nadie sabe cuáles son los criterios que se utilizan Ya. para definir quién sí y quién no. Esto es algo muy difícil de manejar. Fíjate que, por ejemplo, dentro de los adolescentes que han sido excarcelados, gracias a Dios, porque siempre lo digo, todo paso hacia la libertad, no importa quién lo dé, es un buen paso.
pero no están, por ejemplo, adolescentes que tienen condiciones de salud muy delicadas Ujú. ni condiciones particulares. Siempre lo refiero, tenemos un adolescente de 17 años que está dentro del espectro autista, sigue encarcelado, no sabemos por qué. Dentro de los adultos, por ejemplo, tenemos a un ciudadano que es sordomudo, que no solamente es sordomudo, sino que no sabe leer y escribir y no sabe comunicarse tampoco a través del lenguaje de las señas. Dios. Que hace pues su situación bastante delicada, bastante precaria y tampoco ha sido excarcelado. Es decir, no hay manera de entender los criterios que se están utilizando para dejar encarcelados a unos sí y a otros no. Es algo muy difícil, ¿no? Y esto, por supuesto, sitúa sobre los hombros de quienes manejamos estos temas una responsabilidad muy complicada, que es la de tratar de traducirle, de explicarle a las personas que están esperando la libertad de sus seres queridos, qué es lo que está pasando. Y nos resulta muy complicado porque al final del día no se puede conocer, lo reitero, cuáles son los criterios que se están utilizando. Recibimos como buena noticia el hecho de que el mismo fiscal general ha dicho que este es un proceso que va a continuar. Todavía al día de hoy se están verificando casos y esperemos entonces que dentro de lo que se pueda sea la mayor cantidad de presos arbitrariamente por motivos políticos los que sean excarcelados antes de diciembre. Gonzalo, ¿por qué hablas de excarcelar y no de liberar? Porque excarcelar es sacar de la cárcel, liberar es exonerarte de toda responsabilidad. Como te lo decía al principio, una cosa es que Ya. a ti te saquen de la cárcel, pero te mantengan bajo un proceso penal cumpliendo unas medidas que eventualmente, si se incumplen, te pueden volver a llevar a la cárcel. Es decir, tienes como esa espada de Damocles así sobre la Ujú. cabeza, Sí. esperando caer en cualquier momento. Y otra cosa muy distinta es hacer cesar el proceso y hacer cesar pues todas las consecuencias eventuales de ese proceso, liberarte completamente, darte la libertad plena. Es lo que nosotros siempre exigimos. Ya. ¿Y Por por qué? supuesto, siempre va a ser mejor una libertad condicionada que un encarcelamiento, ¿no? Claro, Y por eso claro. toda libertad es bienvenida, pero al final del día el esquema represivo lo que hace en estos casos es cambiar de cara, pero se mantiene. Ya. ¿Y a qué le atribuyes tú estas excarcelaciones en este momento? Bueno, yo siento que han pasado varias cosas. La primera es que ha habido una presión nacional e internacional muy fuerte. Es decir, el costo político de mantener a estas personas encarceladas pues es bastante elevado. Eso lo ha interiorizado de alguna manera el poder y esto pues ha generado de alguna forma esa voluntad de tratar de alguna manera de mostrar algún gesto magnánimo que refleje generosidad, que refleje Ujú. apertura, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo es que se ha dicho poco, pero está ya aquí desde hace unos días, desde hace un tiempo, una delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se ha mantenido muy bajo perfil. Es Ya. difícil saber qué es lo que han estado haciendo, pero sí sabemos que tuvieron la oportunidad de visitar algunos centros de reclusión y nosotros pensamos que eso pues también ha podido tener alguna influencia en estos casos, porque verdaderamente la posición del poder cambió prácticamente de la noche a la mañana. Ujú. Día el poder, el señor Nicolás Maduro y todos los representantes del oficialismo decían que todas estas personas eran terroristas y que tenían que estar en la cárcel y al día siguiente salieron diciendo, bueno, que Sí. reconocían que se habían podido cometer errores Ujú. y que esos errores iban a ser subsanados, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que es una suma de cosas a la Ujú. que también hay que añadirle lo que ha sido la gesta, porque no hay otra manera de calificarlo, de los familiares, de las propias Seguro, víctimas, de los seguro. madres, de los padres, de todas estas personas que han estado continuamente llamando la atención sobre estos casos y que esto pues definitivamente ha tenido sus resultados, ¿no? Sin embargo, Sí. bueno, queda mucha gente todavía por excarcelar. Si nos guiamos incluso por las cifras que da la propia Fiscalía General de los 1973, Ujú. 76, perdón, presos que teníamos al día viernes, al día de hoy quedarían en Imagínate. 1833. Es decir, Sí. todavía quedan
muchísimas personas Por por, supuesto. por encarcelar, y esto equivaldría más o menos a un poquito más del 11% Ujú. de los presos políticos. No quiere decir esto que estas libertades no sean bienvenidas, ¿no? Ya. Pero siempre que se dan estas libertades, se dan con una especie de sabor agridulce, porque Ujú. uno celebra que unas personas ya pueden estar en sus casas, pero por el otro lado miras hacia la otra acera y te das cuenta Claro. de que todavía hay muchísimas personas que están injustamente encarceladas que debieron también haber sido liberadas. Gonzalo, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias a ti, César Miguel, un placer. Gonzalo Gimio, abogado, miembro del Foro Penal de Venezuela. 9:46, una pequeña pausa y ya regresamos.